Bueno, como siempre digo, le damos gracias a Dios por estar acá en este tiempo, doblando el manto de Elías, manto espiritual, en este campo de entrenamiento o en este lugar de muerte. Bendito sea el Señor. Hoy el Espíritu Santo había traído esta enseñanza, que es una enseñanza que todos queremos, y ahora mismo nos podemos preguntar o hacer esta pregunta: ¿qué tengo que hacer para conocer los caminos de Dios? En medio de todo lo que está pasando, en medio de este mundo caído, y donde nosotros hemos decidido empezar a pasar por la cruz, empezar a ser procesados por el Señor. Y más bien no solamente conocer a Dios, sino ser conocido por Él, ser conocido por Dios. Porque podemos engañar a cualquiera, pero a Dios no lo podemos engañar. Y podemos tener una estructura religiosa, pero a Dios no lo podemos engañar. Pues podemos hacernos los evangelistas, pero a Dios no lo podemos engañar. Porque podemos orar por los enfermos, pero a Dios no lo podemos engañar. Y de eso se va a tratar un poco el tema. Siempre saben que el pastor es un líder espiritual y siempre ha habido una diferencia en mi manera de enseñar, porque yo enseño el mundo espiritual. Mundo espiritual, identidad, reino de Dios, evangelio del reino. Vivir por la gracia. Y vamos a estar en estos 45 minutos develando algunos misterios. Ya les digo que es misterio. Misterio es cosa que no sabemos. Misterio que Dios está develando. Y hoy no podemos saber la Biblia y decimos, ¿dónde estaba eso? Y siempre ha estado ahí. Pero tiene que haber sido revelado a través del Espíritu. Y muchas veces estamos hablando frente a un velo donde yo puedo ver y tú no ves. Y yo te puedo decir, estoy mirando esto, estoy mirando aquello, Dios me está mostrando. Y tú dices, yo no lo veo. Es porque tienes un velo. Es decir, que el reino de Dios es cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre. Ese es el misterio que estaba oculto y ahora se está revelando. Como dice el libro de Hebreos, de muchas maneras habló Dios en el pasado a través de hombres, pero hoy habla solamente a través de su Hijo. Cuando Dios hablaba a través de los profetas, los siervos, los profetas, era la sombra de lo que había de venir. Pero llegó. Y ahora Él habla a través de su Hijo. Entonces, mientras la iglesia no vea al Hijo, la iglesia no va a entender nada. Por eso es que la importancia de morir para que empiece a vivir Cristo y puedas ver. Mientras tú no veas, puedes seguir en el pecado. Mientras tú no veas y no conozcas,
puede seguir haciendo las cosas mal hechas. Pero cuando tú empiezas a ver y ves la cruz y ya dejas de ser el hombre natural, porque muchas veces predicamos que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque no las puede entender, y muchos decimos, esos son los que están allá afuera. Yo vengo a decirte que también la iglesia tiene las dos naturalezas adentro. La naturaleza adámica caída y la naturaleza de un Cristo crucificado. Y eso hay que saberlo, porque mientras estés mandando tu cuerpo, el Cristo, el Adán caído, los frutos que tú vas a estar manifestando son del Adán caído. Algo hablaba el domingo, hablando un poco de por qué la prueba o el quebrantamiento para que el Señor usa para empezar a caminar con Él. Martica hablaba algo de Pablo. Cuando le hablaba a los judíos, Pablo, Dios lo dejó ciego para que no mirara más el pasado, para que no mirara más al Pablo viejo, al Pablo perseguidor de cristianos, y lo dejó ciego y le dio una nueva vista espiritual, y ese Pablo ya era nueva criatura. Es decir, que ahí Pablo experimentó la cruz. Es decir, que todos debemos experimentar la cruz, porque si no, seguimos siendo naturales. Amén. Amén. Vamos a ir al Salmo 25 del 4 al 11. Vamos a fundamentar un poquillo lo que el Espíritu Santo estaba clamando y enseñándonos. Y decía, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones. No te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, la cruz. Encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera, todo lo contrario de rebelde. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Bendito sea el Señor. Toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene que ver con la intención de Dios. Tiene que ver con la intención de Dios. De que seamos como Cristo. Si vemos el Génesis, Dios creó al hombre y lo hizo de su sustancia y lo hizo con su misión, y lo puso en su gloria, y el hombre salió de la gloria de Dios. Claro, sabemos que intervino ahí, que en este tiempo de revelación no podemos ignorar las maquinaciones de aquel, porque ya entonces tendremos un tiempo para explicar, que siempre lo hemos hablado, generalmente los viernes,
la función de nuestro adversario en el reino. El domingo dije como un perro de presa. Pero el hombre perdió la gloria. Pero ese no era el plan de Dios. Yo me acuerdo por allá por el 2009, 2010, estaba yo en un pueblo que se llamaba Girona. Es uno de los 4 estados que tiene Barcelona o Cataluña. Y un día el Señor me mostró algo y me mostró y empecé a conocer o ser conocido por Dios. Y Él me dijo, imagínate que hay un hormiguero y alguien soltó petróleo, gasolina y iba directamente para aquel hormiguero. Y él empezó a dar voces y gritos. Hormiga, mira lo que viene. Hormiga, viene el pesticida. Viene la gasolina. Cuando llega el hormiguero todos van a morir. Las hormigas no le hacían caso. El hombre dijo, en una ilustración, me dijo, tendré que convertirme en hormiga. Ir al hormiguero y estar con ellos allí y decirle, miren lo que viene. También tuve otra revelación. Estaba yo orando también. El Señor me decía, imagínate que eres un buzo y estás sumergido en el agua. Y tú conoces mucho lo que hay en el fondo marino. Y estás allí en el fondo marino. Y alguien se te acerca allá abajo también y te dice, ¿viste las palmeras? ¿Cuál palmera? Hay palmeras. Y hay arenas. Y hay sol. Y hay frutas y aves. Tú estás metido ahí abajo. Nada más mirando pulpos, tiburones. Solo cuando tú decides sacar la cabecita, entonces vas a ver la arena y vas a ver todas las bendiciones. Él me dijo, ese es el proceso de conocimiento de Dios. El tema es que queremos tener las playas allá abajo, queremos tener los cocoteros aquí abajo. Eso solamente se tiene en Cristo. En Cristo. Y hay un proceso para eso. Amén. Quería leer Gálatas capítulo 4, versículo 9. Lo leímos. Pero si queremos conocer los caminos de Dios, tenemos que saber esto. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que volvéis a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queremos ver esclavizar? Y hablaba que los caminos de Dios comienzan desde el momento que tú decides en tu corazón
empezar a morir, acercarte a la cruz. Ahí empieza. Por eso hoy en día hay un concepto sobre la salvación. Y el concepto de que si la salvación se pierde, que si la salvación no se pierde. Y aquí hay un misterio. Y yo, por revelación divina, he recibido que sí se pierde la salvación. Pero ¿en quiénes no se pierde la salvación? En aquellos que han empezado a comer el pan de vida. Déjame decirlo. Porque ya después que tú empiezas a conocer la cruz y a pasar por ella y empezarte a alimentar ya del pan de vida, ya nadie te puede soltar. Nadie, ya dice la Biblia que Él no te suelta. Pero si llegas a la cruz, el problema es que todavía estás antes de la cruz y puede más la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del pecado y de la muerte está aquí. Pero ya cuando tú llegas a la cruz, ya tu salvación es eterna porque tú estás en un proceso. Y puedes hacer algunas cosas, pero estás ahí, hay una revelación. Ya Él te conoce. Entonces el hombre, para conocer los caminos de Dios, todo tiene que dirigirte a Jesús. Es a través de Jesús. Es a través de Jesús. Orar, claro, como decía Martica, por aquellos que pueden estar, que mucho. Pero cuando estamos en el proceso, recuérdense que Pablo decía, ni yo pretendo haberlo ya alcanzado. Pero voy ahí. Una cosa sí hago, prosigo a la meta, no mirando lo que quedó atrás. No mirando lo que quedó atrás. Pero estamos, como dicen en España, ni Pinto ni Valdemoro, estamos así. Entonces el primer camino para conocer los caminos de Dios es su plan eterno de llevarnos a Cristo, a Jesús. Y vencer ese viejo hombre, esa naturaleza que está dentro de nosotros. Tristemente, dentro de cada uno de nosotros están las dos naturalezas. Está el Adán caído y está el Cristo crucificado, muerto y resucitado. Entonces constantemente tenemos que mirar a la cruz y sabemos que estamos clavados ahora en la cruz. Y en la cruz tenemos que morir como murió Cristo. Porque muchos piensan que Cristo viene a salvarte de la muerte. ¿Cómo te lo pinto? Viene un camión, se le fueron los frenos, viene a 100 millas por hora y estás tú y ves el camión y no puedes moverte. ¿Saben lo que hace Jesús? Llega y te toma. Y el camión lo mata a los dos. A ver si lo reciben.
Y el camión los mata a los dos. Porque morimos con Él. Él murió y nosotros también. Nosotros estamos muriendo con Cristo en la cruz. Pero Él no se quedó en la cruz. Y si morimos con Cristo en la cruz, resucitamos con Cristo también. Entonces muchos piensan que Cristo viene y te saca. Entonces lo que estamos es barnizando un muerto, pintándole cachete a un muerto. Cristo me salvó, me restauró, me prosperó a un muerto. Y eso es lo que se ha estado enseñando toda la vida. Pero había un misterio que estaba ahí que no lo veíamos. Y Él siempre habló de eso. Por eso decía el domingo, tienes que morir. Porque Él murió. Si tú quieres resucitar un Cristo vivo, tú tienes que morir con Cristo. Entonces todos los días tú tienes que mirar a la cruz. Donde tú estás juntamente con Cristo muriendo. Esos son los caminos de Dios. Esas son las cosas que estaban ocultas. Eso es lo que la Biblia llama un misterio. Y esas son las tribulaciones, ¿verdad? Y por falta de conocimiento. Pero está del lado acá. No es difícil de entender. No es difícil. Cristo ha venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Pero para poder tener vida en abundancia hay que morir. El hombre natural, lógico, está lleno con su mente lógica, no puede entender esto. Porque para entender esto tiene que tener la mente de Cristo. Porque tú con tu lógica quieres tratar de entender esto. Pero con tu lógica no vas a entender ni papa. Pero cuando tú tengas la mente de Cristo, puedes entender que tú estás muriendo con Él, resucitando con Él y viviendo la vida de Él en ti. Amén. Porque lo que estamos es que la vida de Cristo se vive a través de nosotros. No es tu vida, no es tu gloria. Los caminos de Dios. Pablo estaba, Señor se lo lleva al cielo. Y le dice, el Señor me está mostrando cosas que yo no soy capaz de entender. Cosas que se le habían negado a otros, se lo estoy mostrando a ti, Pablo. Misterio que estaba, que el mundo no podía ver, te lo estoy mostrando aquí. Así que Dios escogió a Pablo para mostrarle cosas que ninguno de nosotros podíamos ver. Ni Isaías, ni Jeremías, ni Zacarías, ni Ezequiel. Ninguno pudo ver, escogió a Pablo para que vea entonces el esplendor de su gloria. Y le mandó entonces un mensajero de Satanás. Dice, ¿tú sabes para qué te lo mando? Para que no te gloríe en las revelaciones que te estoy dando. Para que tú sepas, Pablo, que no eres tú, que soy yo. Porque del lado acá, ¿Puedo compartir algo? la gloria es para Jesús. Últimamente he notado que Dios me está usando con mis propios hijos y eso me tiene bien sensible porque pues el anhelo de cada persona es que Dios lo use con la familia primero, ¿verdad? Y bueno, con lo que Dios quiera, donde quiera que quiera, pero la manera que Dios lo está haciendo es que, y así siento que Él es el que habla por mí, porque en realidad cuando empiezan que me hablan por teléfono, lo que sea, se sueltan pues con cosas del mundo que están por falta de conocimiento, están en el mundo y todos estamos en el mundo, pero como que se absorben más y se les pega más, porque no tienen este conocimiento y entonces los medio dejo hablar y llega el punto, poquito tiempo, y ya le digo, bueno, pues vamos a orar. Y es cuando empiezo, cuando oro, es cuando Dios
les toca, porque Dios habla como Él quiere. Entonces, y también me usa en cosas como anécdotas, así como usted, Dios nos enseña a usted y todo eso. Entonces, ellos se quedan siempre con bendición. Y antes no era así. Antes yo me mezclaba con ellos en las conversaciones y eso me bendice. Simplemente ahora en la mañana me habló mi hijo, el mayor, y empieza así con su trabajo que es puro, pues, casos que vienen, bueno, cosas, su trabajo es muy mundano y entonces trabaja de palo ligo y haciendo cosas que, pues, quejas y todo eso, así es de que trae siempre quejas y cargando cosas y me las quiere aventar a mí y eso no se puede aceptar. Pero el punto que yo siento es que Dios me está usando, eso es lo que yo quiero compartir con ustedes y estoy muy agradecida con Dios por eso, porque yo sé que pronto van a estar todos en así como he estado orando tanto por ellos. El tema es que, eh, el evangelio del reino, es Jesús. Amén. Es Jesús. Entonces, nosotros tenemos que reflejar a Jesús. Por eso decía la lectura, por el testimonio también. Por eso decía Marta que ella era observada por aquello. Pero nuestro testimonio es de nuestra muerte. Porque mientras tú todavía estés viva y tú tengas cosas de tu vieja naturaleza, tú no vas a impactar a nadie. No vas a impactar a nadie. Porque la verdadera buena noticia es que vean a Jesús en ti. Entonces ya tú no tienes ni que hablar. Ellos te ven. Por eso el pastor a veces enseñaba, hace mucho tiempo que digo, que ante cualquier situación que tengamos que tomar en nuestra vida, yo decía, pregunten a Jesús qué haría él. Muchas veces, pastor, ¿cómo? Lee la Biblia y mira qué haría él ante esa situación. ¿Qué haría Jesús? Jesús no tenía pelo en la lengua. Jesús no era blandito. Jesús decía, mi padre y mi madre son los que hacen la voluntad de mi padre. Entonces Jesús siempre que va en una situación va a tratar de que quede claro la voluntad de su padre. Entonces, la voluntad de Dios no es agradarle a nadie. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta de Él. Dime, amado. Esta semana estaba en el camión y se me acercó una de trabajo y se me acercó y me dijo, quiero hablar contigo porque usted habla de Jesús. Porque yo soy bruja. Y entonces yo soy bruja, me dice, pero yo no soy mala persona y las brujas no son malas personas, me decía, pero ¿por qué usted nos usa? Y yo me le acerqué y le dije, ¿sabes qué? Yo no te juzgo, no te estoy juzgando y yo no conozco ningún cristiano que te juzgue, pero no a ti, porque Dios te ama a ti, pero Dios aborrece el espíritu de brujería que hay dentro de ti. Y se quedó. Yo le dije, Cristo te ama. Sí, es diferente. Es diferente. Lo que nos han enseñado es diferente a la nueva revelación del Cristo. Tan es así que muchos nos vanagloriamos y hablaba el domingo del proceso por el que pasó David. En este tiempo, en esta nueva dimensión espiritual, si David se enfrenta con Goliat, tiene que poner la otra mejilla. ¿Entendieron eso? Después de la cruz,
Amarás a tu enemigo como a ti mismo. A una naturaleza muerta todavía no lo puede, pero Él lo dijo. Él lo dijo. En este caso, como mis hijos, ¿cuál es la mejilla? No te estoy hablando de tus hijos. Bueno, yo digo, quiero entenderlo. Te quiero explicar. Tu vieja naturaleza se ofende todavía. Tu vieja naturaleza, por lo que nos enseñaron, teníamos que defendernos. En el caso de Jesús, es otra dimensión de hombre que si llegara Jesús frente a Goliat, no lo matara, orara por él, no se defendiera, no le metiera una pedrada. Jesús es otro, pero con esta mente no puedes entenderlo. No te moleste, no te moleste. Con esta mente que te han instruido por años, que la iglesia se ha guiado por años, es difícil. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo vas a nacer de nuevo si no has muerto? ¿Cómo vas a nacer de nuevo si no has muerto? Entonces, ¿cómo va a venir este vino nuevo en un odre viejo? Y muchos pensábamos que ya éramos vino nuevo. Pero cuando tenemos que enfrentar este tipo de dimensión espiritual, todavía nos cuesta. Sí, Keila. Pastor, mi ignorancia. Soy ignorante. Fíjese que usted sabe que yo crecí con testigos de Jehová. Sí. Todavía traigo ciertas cosas que yo a veces me callo, pero pongo atención porque, como dice, está mi naturaleza todavía. Sí. Entonces ahorita con lo de la cruz, fíjese, pastor, yo desde pequeña, ellos no quieren la cruz. De hecho, lo toman como un crucifijo. Sí, no, y ellos dicen, ¿cómo vas a armar un cuchillo a alguien que lo mató? O sea, no lo simbolizan así. Y entonces ahorita que usted dijo, hay que morir y que Cristo nace, o sea, muere con nosotros y nacemos, ellos de testigos siempre dicen que va a venir el paraíso y vamos a renacer, pero entonces a mí de pequeña decía, ¿cómo vamos a morir? Si hay que morir, o sea, si Dios nos da este mundo, tenemos que aprender yo decía, por eso nunca yo encajaba con ellos. Entonces ellos piensan en un paraíso venidero, pero tienen muchas costumbres o ideologías que a veces uno no encaja de espíritu con ellos, no encaja porque son muy carne. Entonces hasta ahorita me quité el velo esto de la cruz, ¿viste? Porque siempre yo he mirado que la cruz, pero, o sea, solamente escuchaba y veía, digo, pero ¿cómo? Dios dame revelación, y ahorita me está dando la revelación referente a lo que yo traía. Claro, la cruz, Sí. Muchos la odiaban, porque la cruz era un lugar de maldición. Pero en esta nueva revelación hay que amar la cruz, porque fue el momento de nuestra bendición. Entonces tú dices, la cruz, ahí se ponen una cruz. Claro, no es lo mismo el crucifijo. Exacto. No Que la imagen de la cruz de que estamos hablando. La cruz fue un lugar de bendición. El diablo usaba la cruz como maldición, pero Dios escogió la cruz para bendecirnos, porque después de la cruz es que tenemos vida. Entonces hay que amar la cruz. Bendita cruz. Bendita cruz, porque ahí empezó el proceso. Pero claro, recuérdense que son misterios ocultos. Son misterios ocultos. Por eso dice, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Esto siempre es importante tenerlo. Esto es importante porque a veces caemos en eso. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para eso es locura. Y no las puede, no las ve. No las ve. Porque estás del lado acá. Entonces muchas veces
Dios tiene que romper todo lo que nos enseñaron. El odre viejo tiene que morir para recibir esto nuevo. Él lo dijo porque todo es Él en Él. Es lo que dice Juan 17:3. Este se lo sabe, te lo tiene que saber de ese modo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, Jesucristo, a quien has enviado. Ya en esta dimensión, ya no hay título, ya no hay Jehová, ya no hay, todo es Jesús. Y entonces esto está oculto. Por eso hay tantas religiones. Y todos profesan tener la verdad absoluta. Pero todo es para conocer a quién, a Jesús. Que es en el Padre y el Padre en Él. Porque dicen en Juan 1 que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios. Y ese Verbo habitó entre nosotros. ¿Cómo que ese Verbo habitó? ¿Cómo Dios habitó en nosotros? En la naturaleza de Jesús. Y es la palabra. Y la palabra, entonces, todo eso no se puede entender con una mente todavía carnal o natural. Entonces, es muy bueno cuando ya empiezas a tener revelación de que Cristo vive en ti. Cuando Cristo vive en ti, no te estás preocupando. Lo primero que tienes que preocuparte es por ti. Lo primero que tienes que preocuparte es por ti. Te lo digo. Ya no por tus hijos. Por ti. Y cuando ya tú te preocupas porque Cristo vive en ti, Él hará las obras. No tú. Tú no haces nada. Es Él en ti. No sé si me están entendiendo. Tú no haces nada. Tú no haces nada. Tú puedes orar, ok. Pero tú tienes que preocuparte por ti. No que voy a liberar a quien. Tienes que preocuparte por ti. No trates de liberar a nadie. Porque el que libera es Él. Es cierto. Él está ahí. Ya tú mueres. Tú no eres nadie. Okay. Tú no eres nadie. Tú empiezas a vivir la vida de Jesús en ti. Ya tú no existes. Ya tú no existes. Ya se acabó Marina. Ya tú no existes. Escúchame esto que me están mirando. Esto es profundo. Sí, Pues tú no se te pongas a estarse preocupando porque Pablo dijo, no, yo, y él le dijo, te voy a meter un aguijón para que no te gloríes, porque la gloria es mía. La gloria es mía. sí, amén. Entonces tú te esfuerzas en hacer caso, tú te esfuerzas, no, usted no hace, lo está haciendo Él en ti. Entonces lo que tenemos que preocuparnos es por quién es. El problema es el pastor. El problema es tu hermano que tú tienes a tu lado. El problema es Jackie. El problema está en ti. Aquí está. Yo tengo que resolver ese problema. Yo tengo que resolver ese problema. Porque todavía pienso que soy yo. Por eso ya te digo, cuando estás en esta dimensión de yo, si te topa un Goliat, ¿qué vas a hacer? Por eso Jesús hablaba y decía, ama a tus enemigos. Dice, a mi enemigo que lo ame. Sí, pero como hay cosas que no entendíamos. Bendito sea el Señor. Porque lo importante es resolver ese problema. Porque tú puedes recibir las bendiciones de Dios. Y ya vamos a entrar en la materia. Tú puedes recibir las bendiciones de Dios. Pero si tú no tienes a Jesús, no haces nada. Por eso hablaba de los leprosos. Los leprosos recibieron sanidad. Y 9 se fueron para el infierno. Porque se volvieron a enfermar y se murieron. Pero solo uno
mordió a Jesús, comió de Jesús. Ese fue salvo. A ese su padre lo guarda. Porque esto que están diciendo, ven para que te prospere, ven para que te unjan, ven para que te esto, entonces te llevas el ego para ti. Entonces tú quieres toda la gloria para ti. Tú no tienes nada. Sí, el Señor, de la gloria que me diste, dale, porque estaba hablando en su dimensión espiritual. Y es la gloria de Él. Y como tú estás en Él, tú también recibes. Pero no es porque tú tienes nada. ¿Tú tienes dónde? En Él. Entonces no te preocupes. Tú tienes que hacer un plan de trabajo y resolver tu problema, el tuyo. El tuyo. ¿Cuántos evangelistas no hay por ahí? ¿Y cuántos están por ahí? ¿Y qué están vendiendo? Porque están todavía de lado acá de la cruz. Pero el que verdaderamente empezó a morir, ese que ya empezó en el proceso de morir, no se preocupa por él, sino por el Cristo que mora en él. Y las cosas que hago es para manifestar el Cristo en mí. Ya yo no hago nada por mí. Por eso le decía que ellos venden todo lo que tienen y hacen a los pobres. Decía, a los pobres vende todo. Y ahí te salía entonces tu naturaleza normal. Decía, no. ¿Me entiendes que están hablando de otra dimensión? Se le apareció uno y le dijo, yo hago ayuno, yo hago vigilia, yo diezmo, yo ofrendo. Él le dijo, voy a ver si es verdad que moriste. Vende todo lo que tienes y hazlo a los pobres. Y dijo, Entonces te tuviste que todavía no ha ido a la cruz. Eso nos cuesta. Eso nos cuesta. Y Pablo decía, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. A punto de morir Pablo ya. Amén. Pero ya ustedes saben que este tipo de ministerio, siempre lo he dicho, no se puede agolpar de información, porque son muchas cosas. Tienen que ser mensajes cortillos y traer algo, un documento para podernos llevar para la casa y revisarlo. Y después volverlo a ver. Todavía tenemos que despegarnos del yo, porque todavía tenemos el mí. Tenemos el mí, Olivia, mi casa, mis hijos, mi familia, mí. Y viene Jesús a matarte el mí ese. Por eso dice que somos administradores. Porque el hombre no tiene nada si no es dado de él. Entonces no es tu hijo, tu casa, tu dinero, tu cuenta en el banco, tú. No es de él. Tú no tienes nada. Mientras tú estés peleando por tú, mí, usted tiene que ir a la cruz. Pero ¿cómo no entendemos eso? Por la vieja naturaleza que todavía está mandando en nosotros. Y no te extrañes, no te pienses que el pastor ya lo logró también. Ni Pablo pretende haberlo ya alcanzado. Ni Pablo. Apunté por ahí donde él lo decía. Filipenses 3, 8 y 9. A ver si me salió por ahí. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento, estamos hablando de conocimiento, de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido y lo tengo todo por basura,
para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por fe. Antilla. Ahora que usted estaba enseñando, el Señor me traía una palabra y decía, porque los secretos son revelados a los hijos. Yo me acordé que eso estaba en la Biblia y está en Deuteronomio 29, donde dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas le pertenecen a los hijos. Deuteronomio 29. Y en Efesios complementa esa palabra y dice, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a través del Hijo. Por el Espíritu. Entonces ahora nosotros, porque lo que usted nos está dando, para muchos de nosotros es así de, pero ahí es donde el Espíritu Santo nos ayuda. En nuestra oración decirle, ok, Señor, revélame la cruz, revélame, porque el Espíritu Santo nos puede ayudar a entender estos misterios. Por eso Pablo decía, vendré a las revelaciones. Vendré a las revelaciones. Pero muchos me están diciendo a veces también, y yo tengo que decírselo, que están batallando en pecado. Hay un pecado que están batallando y están batallando y están batallando y están batallando. Me dicen, pero pastor, yo busco, voy a la iglesia, yo trato de tirar para adelante, pero es porque no ha venido la revelación de que tiene que ir a la cruz y morir a Él. Y la ley del pecado, como dice Romano, que Pablo decía, la ley del pecado y de la muerte ya acabó, y ahora vivo por la vida del Hijo vivificado, ya murió en la cruz, la ley del pecado. Entonces todavía sigo batallando, todavía hay que ir a la cruz. Hay que ir a la cruz. Pero ¿cómo es eso? Revelación. Tiene que serte revelado lo que yo hablaba, Martica. Si tú te paras ahí y yo tengo revelación de algo y te estoy diciendo, Marta, estoy viendo, y tú me dices, no veo ni papa, no veo tren, un burro, ¿cómo te lo puedes ver? Porque a mí se me fue revelado y a ti no. Todavía. Entonces yo tengo que venir y orar y traer el ministerio del maestro lleno de conocimiento para ministrártelo. Porque alguien tiene que decirlo. A lo mejor estamos predicando un tema que va a venir a tener efecto de aquí a 20 años. Así te estoy hablando. Estas cosas que está revelando Dios a lo mejor son para 20 o 30 años. Que todo el mundo empiece a decir, verdad. Pero mira el privilegio que lo está recibiendo. ¿Tú me entiendes? Porque Dios ha decidido revelarlo. Bendito sea el Señor. Manada pequeña, mi Padre ha placido darle el reino. Amén. Discípulo no es uno que ya llegó. Ay, pastor, deme un discipulado. Ya llegué. El discipulado no es que ya llegaste. El discipulado es guiarte a conocer los planes de Dios, los caminos de Dios, y que tú empieces a caminar. Que alguien te indique por el Espíritu, por revelación divina, qué es lo que tú tienes que empezar a hacer. Pero no quiere decir que tú seas discípulo. Judas era discípulo. Pedro era discípulo. Y lo negaron. Y hablábamos Juan 6:66, que le estaba hablando a sus discípulos. Juan 6, mira. Desde entonces, muchos ¿de quién? ¿De quién? De sus discípulos. Volvieron para atrás. Entonces el discipulado no es que ya llegaste, el discipulado es que empiezas a caminar hacia la cruz. Entonces no, yo soy discípulo de Jesús. Y dice la Biblia que estoy hallado en ella, si Él te halló. Tú no lo conociste, Él te conoció primero. Él te halló, aunque dice buscar en la sombra, buscar y hallará. Pero tú puedes decir, voy a buscar a Dios.
Cambia hasta tu manera de pensar. Martica, voy a buscar a Dios. Eso es un error. Si ya Él te halló, digan, wow. Fuimos hallados en Él. Entonces cambia hasta tu manera de pensar. Ya hasta para orarte la piensa. Señor, ayúdame a buscarte, pero dice que me halló. Somos hallados en Él. Señor, quiero convertirme en un seguidor. ¿Vas a seguir a uno que está dentro de ti? A no ser que te vuelva loco y empieces a girar para adentro. ¿Cómo vas a seguir a uno que mora dentro de ti? ¿Ves cómo te cambia todo? Pero eso era, y pastor, ¿y cómo ahora? Porque eso estaba oculto. Y aquello que estaba oculto desde la eternidad, Dios lo está revelando ahora. ¿A través de quién? De su Hijo. Y ese es todo. Allá afuera está tu mamá y tus hermanos. Se paró y dijo, mamá y hermano. Tú piensas que yo soy un Jesús carnal carpintero. Tú no sabes que yo vengo a traer una revelación de muerte. Que mi mamá y mi papá y mis hijos y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y volvemos a la voluntad. Y esto es lo que Marta decía y leía. Estas cosas estaban ocultas. Por eso decía Jeremías 33:3. Que se lo saben todo. Dice, no hablo en sabiduría normal, sino en sabiduría oculta. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Y dice que también habla en misterio. ¿Qué sabe? ¿Sabe lo que es el misterio? Oculto. Cosas misteriosas, cosas ocultas. ¿Y qué tiempo tenemos en el Evangelio nosotros? ¿Cuántos? Y cada vez, por eso decía una vez, el que llegue a un ministerio de revelación y ya venga lleno, aquí está de más. Aquí está de más. Porque ya viene lleno. ¿Saben lo que hace? Recoge el bolso y me voy. Recojo el bolso y me voy. Porque ya yo vengo. ¿Me puede entrar algo? ¿Y lleno de quién? Nuestra mentalidad. Pero para poder entender esto hay que tener la mente de... Y lo decimos muy rápido. Pero para tener la mente de Cristo hay que morir a mi mente. Y muchas veces romper con todas las estructuras que teníamos, que pensábamos, que teníamos imaginaciones y pensábamos que todo eso era así. No, Cristo viene y nos rompe todo. Por eso dice, ¿quién entenderá la mente del Señor? Entonces no te culpes que muchas veces no entiendas ni papa. ¿Sí o no? Vamos a leer un poquito para refrescar. Saber cosas de alguien no es lo mismo que conocerlo de verdad. Ya, voy a bajar un poquito a la tierra para que no se le están calentando los platinos. Saber cosas acerca de alguien no es lo mismo que conocerlo de verdad. Por ejemplo, si un amigo al que conoce relativamente bien viniera a vivir con usted durante varios meses, llegaría a conocer mejor sus hábitos. ¿Sí o no? Sus preferencias. ¿Sí o no? Sí. Sus actitudes y prioridades. Amén. Sí. Porque el amigo vino a vivir contigo. Y estamos hablando de conocer a Dios. Poníamos Gálatas capítulo 4, 8 y 9. Que lo leímos. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servía a los que por naturaleza no eran dioses. Ese es el kit del por qué la brujería
la santería, el espiritismo y todos los demás dioses y todas las demás religiones, que si Buda, que si Alá, que si Mahoma, que si todo eso, porque no conociendo a Dios. Más ahora conociendo a Dios, más bien siendo conocido con... Eso lo leímos. Pero es importante el 8. Amén. ¿Qué dice Efesios 6:12? Efesios 6:12. 2:12. Amén. Gracias. En aquel tiempo estaba alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Fíjense, estaban sin Cristo. Y al estar sin Cristo, Keila, estaban sin. Y me gustó algo que tocaste, porque una de las cosas que muchas denominaciones que están tratando de buscar a Dios ignoran a Jesús. Y le dicen que es un profeta. Los mismos musulmanes, no vamos a hablar de los testigos de Jehová. Vamos a hablar de, después del cristianismo, una de las más grandes denominaciones, que son los musulmanes. ¿Sí o no? Ellos dicen que Jesús es Isa, un profeta. Dicen que el Cristo es un profeta. Y aquí dice que estaban sin Cristo, que es lo mismo que estar sin Dios. ¿Ve? Eso es la nueva revelación, Keila. Eso es la cruz. Pero tienes que empezar a morir y a empezar a vivir esta nueva revelación de Cristo. ¿Me entiendes? Y oramos por ti para que el Señor termine a matar todo aquello que tiene que morir, para que empieces a recibir esta nueva revelación y todas nuevas bendiciones y este nuevo evangelio que es Cristo. Porque decía ahorita que el evangelio no es algo, el evangelio es alguien. El evangelio es Jesús. La gloria no es algo, la gloria es alguien. La gloria es Jesús. El reino no es un lugar, el reino no es una cosa, el reino es alguien, el reino es Jesús. ¿Están entendiendo? Primera de Tesalonicenses 4:5. Me gusta una alabanza que dice, quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Qué lindo eso. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es la concupiscencia? Deseos desenfrenados de la carne, deseos carnales. Cuando tú ves, eso se llama fruto de la carne, la concupiscencia. Cuando tú ves a alguien así, estás mirando a alguien que no conoce a Dios. Entonces, por ejemplo, los casos que Martica estaba diciendo, el testimonio de de aquellas dos almas, eso no conocen a Dios. Hay que llevarlo a conocer a Dios en la naturaleza de su Hijo. Recuérdense algo que dije el domingo, que muchos se quedaron así raros. La pregunta, ¿cuántos hijos tiene Jesús? Entonces dijeron todo. Dice la Biblia que yo soy hijo. Juan 1:12 no está diciendo nada malo. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué eres hijo? Porque estás en Él. Amén. Aquel que no esté en Él no es hijo. Entonces tú te pones a mirar así y tú dirás, y entonces todos esos que no están en Él, en Jesús, y dicen por ahí que son hijos de Dios, y no están en Jesús. Porque Dios habla con su único hijo, que es a Jesús.
y tú agarras lo tuyo. Porque tú estás en él. Y puse la ilustración del vaso en el agua. Un vaso en el mar. Tú eres el vaso, pero estás lleno del mar y rodeado del mar. Entonces, ¿qué es lo que tú eres? Nada. Un vaso. ¿Entendiste eso, Ale? Pero es Jesús. Ojalá se le caiga. Sí, estoy orando porque se le caiga el pelo más. Cuando las Sagradas Escrituras hablan de cómo es Dios, se refiere mucho más a sus acciones en ti o a su característica o a las características de su naturaleza. También incluye su actitud, sus motivaciones, deseos, pensamientos y planes de Dios. ¿Ven? ¿Está diciendo tuyo? ¿Está diciendo tuyo? ¿Cuál es la actitud de Dios? ¿Cuál es la motivación de Dios? ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? ¿Cuáles son los deseos de Dios? ¿Cuáles son los planes de Dios? Los planes de Dios. Porque tú estás conociendo a Dios, tú tienes que saber qué desea, cómo piensa, qué le gusta. Pero Él, no tú. Tú mueres. Una de las razones por las que los creyentes se desaniman con frecuencia a la falta de revelación es porque no entiende lo que Dios está intentando hacer en tu vida. Por eso es esencial saber cómo actúa el Señor. Mientras nos mantengamos ignorantes, sin conocimiento, la palabra ignorancia es falta de conocimiento, de cómo es Dios según su palabra, no confiaremos en Él ni le conoceremos de manera personal. Quiero decirte que si seguimos en la ignorancia como el hombre natural y pensando como nosotros en nuestro macho, olvídate que de Jesús no va a entronarse en tu vida. Para que Jesús se mude a ti, tú tienes que saber que es Él que va a mandar. Pero ¿cuántos Dios nos está diciendo? Danos el timón de tu barco y decimos ¡no! Porque mis chicharrones son los que truenan. No te quiero en mi vida, Dios. Con las acciones. Así le hizo Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Sí, claro. Y después dijo, yo sabía eso, que tú eres un Dios perdonador. Por eso yo no quería venir a los ninivitas. Tú eres Dios, entonces Jonás, eres Dios tú. Y muchos no queremos que darle el paso con Dios porque sabe que cuando Dios llega a nuestra vida lo cambia todo. Como decía la alabanza que estábamos cantando, ya no vivo yo, ya no soy yo, ya no soy el mismo. Y no es un eslogan, no es un eslogan. Cuando empieza a vivir Cristo en ti, la gente empieza a mirar que ella empieza a desaparecer. Empiezas a oler diferente. Tienes una colonia sin echarte. Tienes un perfume sin echártelo por la mañanita. Porque ya empiezas a oler. Ya la gente empieza a ver a Cristo en ti. No es que te conviertas en un religioso o en una religiosa. Es que van a empezar a notar a Cristo en ti. Y entonces cuando venga el dolor, cuando venga el sufrimiento, cuando vengan los pensamientos que te quebrantan y te hacen llorar, porque todavía hay naturaleza, pero Él te va matando eso. Y empiezan a dejar, y cuando empiezan a conocer a Dios, o ser conocido por Dios, y lo digo así porque Él también lo dice en su palabra, cuando son conocer y ser conocidos, entonces empezamos a entender que todo es su plan. Todo es su plan. Entonces, pastor, ¿y por qué sufro? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Amén. En la cruz vencía el mundo. Amén. ¿Dónde venció el mundo? Cruz. ¿Y dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? En la cruz.
Dice que con Cristo estamos juntamente crucificados 24/7. No te bajes de la cruz. No te bajes de la cruz. Cuando te bajas de la cruz, sale el hombre viejo a hacer pozole. Cuando te bajas de la cruz, corre a hacer chicharrones, salsa verde. Quédate en la cruz. Ahí. Con Él. Pero estás con el Cristo vivificado. No ley del pecado. Espíritu vivificado. No ley del pecado y la muerte. Espíritu. Entonces tú tienes que reaccionar. ¿Sí o no? Ojalá puedan entender esto, Señor. Dice, por eso es esencial saber cómo actúa el Señor. Mientras nos mantengamos ignorantes, cómo es Dios según su palabra, no confiaremos en Él ni lo conoceremos de la manera personal. Colosenses 1:9 dice algo, la palabra muy importante. Colosenses capítulo 1, versículo 9 dice, por lo cual nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así tiene que orar la iglesia. Pastor, y ahora en esta nueva revelación, ¿cómo oro? Así. Ay, porque me están llamando para orar, pastor. Están enredados la pata del diablo y me están llamando nada más para que yo me meta a orar. Ora para que Dios le dé y lo llene del conocimiento de Él y de su voluntad. Y de inteligencia espiritual. Entonces ya sabes cómo vas a orar. Tú no tienes que orar, sino para que, Señor, llénalo para que pueda ver las cosas como las ves tú. Amén. Llénalo para que Jorge pueda ver cómo ve las cosas tú, Señor. No como la veo yo. Porque ahora Dios empezó a matar al colombiano para convertirlo en un ciudadano del cielo. Y cuando un día le pregunten de dónde tú eres, lo primero que diga, del cielo. Digan, ya Dios empezó a matar a ese hombre. Porque el ego te va a decir, yo soy colombiano. Yo soy de Cali. Es el viejo hombre. Pero cuando Dios empieza a matar, se acabó Cali. ¿Eh? Amén, así es. Amén, amén. ¿Qué dijo? Que de la sucursal del cielo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya empezaste a caminar. Qué bueno es Dios. Hebreos 13:21. Y os haga actos de toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable. Escuchen, haciendo Él en vosotros. ¿Haciendo quién? Él. En vosotros lo que es agradable delante de Él. Entonces todo lo que hace Él es para agradarse Él mismo. Él no hace para agradarte a ti nada. Por Jesucristo, del cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Ven ahí que está escrito en la palabra. Todo lo hace Él en vosotros para agradarse Él a través de Jesucristo. Ahí entendemos por la palabra. Y pastor, ¿y dónde estaba eso? Toda la vida estaba ahí. ¿Y nosotros con qué gafas estábamos leyendo eso? Y nos pasábamos 18 horas predicando ahí, sandeces. Siguiendo a de Timoteo 2, 24 al 26. Pero Dios estamos en una dimensión profética y de revelación. Amén. Todo va a cambiar para bien porque eso es el evangelio. Cuando conozcamos a Jesús. Amén. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Eso es del viejo, sino amable para con todo, hasta con David, hasta con Goliat. No sé si me están entendiendo. Acto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corría a lo que yo pone. Dice Marinita que no la mire a ella cuando estoy predicando. Ella se la agarra todo para ella. No la puedo ni mirar. Bendito sea el Señor.
Yo me miro para acá para no mirar nada más que para Marta, porque ahorita Marta y Jorge también me van a decir, pastor, no, la tiene que agarrar conmigo. No tengo que pasear la vista, o si no miro a Ali y se le pone la oreja roja. Sí. Me pongo a administrar y estoy mirando a Ali y él está ahí que el pobre no sabe si correr o qué. Tengo que hacer así. Y si me viro para Cristian, quiere soltar la multimedia. Sí. Dice, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan, cambien la manera de pensar. Cambien la manera de pensar para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que estaban cautivos a voluntad. ¿Quién tiene autoridad sobre nuestra naturaleza caída? El diablo. Así que nos conviene saltar. Es que nos conviene, porque si estamos sufriendo pleitos, guerra, divorcio, disensiones, esos son ataques del diablo. Y estamos en una dimensión de que nos puede morder. Es como, por ejemplo, que tú vengas corriendo, te caiga atrás un león y tú corriendo, llega a la puerta de tu casa y la puerta está cerrada y cuando metas la mano no tiene la llave y estás así. Estás a expensas del león. Pero Jesús es la puerta. Y si tú vienes corriendo y abre la puerta, ya ese león no te puede tocar. Porque del lado acá al paz y gozo en el espíritu. Pero el hombre natural todavía te piensa que se come el león. ¿Sí o no? Pero eso no puede entrar como hablaba, me decía Marta, recordándome algo bien bonito. Estábamos hablando un poco sobre esto y hablábamos de Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir la palabra renovar? Hacer nuevo, no restaurar tu entendimiento. Porque cuando yo restauro algo, lo que estoy es pintando, le estoy echando crema, vanity, pintando algo, lo estoy restaurando. No se puede restaurar, Marinita. Hay que renovar la mente. Hay que renovarla. Hay que renovarla. Y muchas veces estamos enredados en la mente vieja. Y estamos trayendo del viejo pacto a este, como le dijo ella. Ustedes son judíos. ¿Qué es lo que saben? La Torá, la Biblia del viejo pacto. Pero no conocen a Jesús. Ustedes dicen que conocen a Dios. Le dijo a los fariseos, a los escribas, ustedes profesan conocer a Dios, pero no me conocen a mí. Están perdidos. Están perdidos porque todo radica en Jesús. Entonces, cuando tengamos esta revelación, ¿por qué San Antonio? ¿Qué función? Escuchen esto. ¿Qué función tiene María entonces? ¿Qué función tiene María? Si es Jesús, hay que conocer. ¿Dónde se queda San Francisco? ¿Dónde se queda Tomás? Pedro. No es a Pedro que hay que conocer. Pero esto es una nueva revelación. Por eso yo decía el domingo, si se tiene revelación en esta área, se acabaron las religiones. Porque desde Génesis y Apocalipsis nada más se habla de Jesús. Incluso por ahí dicen, en cada libro hay un Jesús. Jesús es el maná. Jesús es la vara de Aarón. Jesús es la vara que se tiró en los pozos amargos. Jesús es la harina que se echó en el potaje. Jesús es la sal en el manantial malo. Jesús es la codorniz que se comió. Jesús es la serpiente que tuvo que ser levantada. Desde Génesis hasta Apocalipsis se habla de Jesús. Jesús es el todo. Y Él no quiere que tú lo idolatres. Él quiere vivir en ti. Entonces, ¿por qué lo voy a poner en una foto si vive aquí?
Se acabó la idolatría. Jesús no está ahí. Jesús está aquí. Bendito sea el Señor. Ya estamos acabando. La Biblia es un libro tan grande que algunos creyentes pudieran sentirse tentados a dejar de leerla. Mi mensaje es, hay que volver a leer la Biblia. Marta Almanza, hay que volver a leer la Biblia, Marina. Hay que volver a leer con esta nueva revelación, Keila. Hay que ir de nuevo a Génesis. Hay que ver, y ya verán cómo todo va a ser así. Y van a nada más que decir amén, gloria a Dios, aleluya, amén. Y si le doy un boli de esto de resaltador, lo van a llenar la Biblia. Porque van a decir, wow, wow, wow. Le estoy diciendo lo que me pasa a mí. Todo estaba oculto y revelado. Hay que volver a leer la palabra. No importa que la haya leído 60 veces, hay que leerla con esta nueva revelación, porque el Espíritu está revelando ahora. Sí, verás cuando te pares aquí a ministrar, como la gente va a decir, ¡wow! ¿Me entiendes? Dice, al pensar que tomará mucho tiempo conocer a Dios, pero es importante recordar que todos tenemos el mismo punto de partida. Cuando nacemos de nuevo, Dios nos descarga de manera inmediata todo lo que necesitamos saber acerca de Él. Nacer de nuevo, la cruz. Aprender a entender al Señor y cómo hace las cosas es un proceso. Recuérdense lo que dije el domingo. ¿Sí o no? Amén. Dios, dicen que Dios se mueve por sendero misterioso. Cuando tú sabes eso, tú no tienes miedo. ¿Por qué le tienes miedo? ¿Lo digo o no lo digo? Y Facebook y YouTube que no me vayan a quitar. Cuando tú tienes revelación de esto, tú no le tienes miedo a ahí. Ahí te tiene miedo a ti. ¿De dónde viene el miedo? De la naturaleza caída. Del lado acá de la cruz no hay gozo, paz, fe, benignidad, esperanza, paciencia. Estás en Él. Estás en Él. Tú no eres cualquier cosa. Bendito sea el Señor. Que sufra y que corra el diablo. Dice, nos enseña a medida que leemos la palabra. Por eso decía volver. Obedecemos su mandamiento y pasamos tiempo con Él. Segunda de Corintios 1:20. Las palabras hablando. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿Dónde? ¿Qué se repite? En Él. En Él. Porque todo es por Él, en Él y para Él. Sea la gloria por los siglos de Dios. Todo ese por Él, en Él y para Él. ¿Y de quién está hablando ahí? De Jesús. ¿Cuál es la persona más importante? Jesús. Iglesia. Ahí se acabaron las religiones y se acabó todo. Y no jesuitas. Me llamaban los otros días, quiero hacer un momentico, me llamaban los otros días y me dijeron, pastor, usted tiene que bautizar en el nombre de Jesús. Digo, amén. Porque hay una denominación de Jesús solo. Pero yo sé por dónde venía. Y le dije, Jesús fue bautizado. Sí. ¿Quién lo bautizó? Juan. ¿En qué nombre lo bautizó? Mira cómo te la llevaste. Imagínense a Juan. Jesús, te bautizo en el nombre de Jesús. No entiendo. ¿Ve la falta de revelación? Él es en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le tomará de mí y se lo hará saber. Y yo los guiaré al Padre. Entonces en el cielo están los tres. ¿Quién es chévere aquí? Dice el Espíritu Santo, Jesús. Dice Jesús, mi papá. Dice mi papá, el Hijo
Y entonces el Espíritu Santo, entonces todo el mundo, no, tú. ¿Por qué son uno? Porque son uno. Entonces le dije, voy a orar, amigo, para que Dios te dé revelación y pueda entender esto. También me dijo, ¿y por qué usted se pone una cachucha? Usted está deshonrando el templo de Dios. Está deshonrando el templo de Dios. Dígole, si yo soy el templo, perdóname, amado, pero yo no puedo hablar con un Nicodemo que no ha nacido de nuevo. Le dije, yo no me vas a entender. Después le dije, eres natural, pero si tú sabes que yo soy templo del Espíritu Santo, que yo soy el templo, que el templo voy a deshonrar, entonces imagínate, no me bañaré nunca. No me puedo dar jabón desnudo frente a mi bañera porque estoy deshonrando al Espíritu Santo. Qué falta de revelación. El reino de Dios no consiste en bebida, ni en comida, ni en día, sábado, ni en ropa. El reino de Dios es un misterio y es Cristo en mí. Y todo lo que hago es para glorificar a Cristo. Porque el templo soy yo. Estos son las 4 paredes. El templo de Dios soy yo. Yo sé que ustedes están entendiendo esto. Añela a conocer mejor al Señor. Si es así, debe permanecer cerca de Él y escuchar lo que le diga a través de su palabra y humillarse para aprender a aceptar y deleitarse en sus caminos por encima de lo tuyo. Deleitarse en sus caminos por encima de lo tuyo. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. ¿De qué habla la Biblia? De Jesús. Todo es de Jesús. Salmo 32:8. Te haré entender, dice el Señor, y te enseñaré el camino en que debes andar. Y fijaré sobre ti mis ojos. Bendito sea Cristo. La pregunta es, ¿han entendido? Amén. Voy a orar, vamos a orar. Inclina tu cabeza. Amado Dios, te doy las gracias. Te doy las gracias porque cosas que tenías ocultas, Dios mío, no las estás revelando. Por eso es que hoy podemos entender que tú, lo que dijiste, que el más pequeño en el reino era el más grande. Bendito sea el Señor, incluso de Juan, que era más grande que todos los profetas. Te pido, Dios mío, que nos incluya, que nos siga desvelando los misterios, que tengas misericordia y que tengas paciencia de nosotros, Señor, para empezar a masticar esta carne, esta vianda, y dejar la lechita que estábamos tomando y pensando en la sombra de lo que había de venir, sabiendo que ahora la revelación eres tú. Ayúdanos, Señor. Envía tu Espíritu Santo a nuestra vida, que es el que nos enseñará y nos guiará todas las cosas. Gracias por Él. Gracias porque ya lo hiciste. Sigue, Señor, trabajando como el alfarero en nuestro barro, quitando todo lo viejo, todo lo que molesta, todo lo que estorba, Señor, para que podamos entender, Señor, estos misterios que tú tenías preparados para nosotros antes de la fundación del mundo. Dios mío, sabemos que tú eres la eternidad y que ya esto ocurrió. Señor, te pedimos que no nos dejes, que nos guardes, que nos enseñes, Señor,
y que muera cada día más nuestro yo para que viva más tú, que te reveles a nuestra vida de manera sobrenatural, espiritual, para que podamos decir, como dijiste a través de Pablo, mas no vivo yo, vive Cristo en mí, y que estoy juntamente crucificado contigo todos los días, Señor, hasta que tú te nos reveles. Te damos las gracias, no solo por lo que estamos aquí, sino por lo que están mirando, Señor. Hazle entender también, Padre. Hazle entender para que esta semilla caiga en buena tierra y dé fruto a 30, 70 y a 100. Guárdalos, Dios mío, del maligno, porque sabemos que esta palabra, Señor, del reino, el maligno no le agrada. Guárdanos, Dios mío, guárdanos. Te lo pedimos en el único nombre que mandaste que te pidiéramos todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, bendito sea el Señor.